Entonces, Está con nosotros Aldo Peñarelli. Aldo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, gracias. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Qué opina de este bono? Bueno, es un bono que, como decían ustedes, viene a saciar un poco las demandas que están teniendo inclusive los dirigentes sindicales de su gente en la fábrica. De las bases. Sí, digamos, Argentina está yendo hacia una inflación por arriba del 45% este año. Octubre, ya ahí están los primeros datos, está dando arriba del 5%, quiere decir, ya vamos a tener un acumulado del 38, 39 y falta noviembre, diciembre. Pero yo creo que el impacto más importante por algunos dirigentes sindicales que yo hablé hoy, a los cuales algunos asesoro, es el tema de los despidos. El gobierno se comprometió a organizar, vamos a esperar el decreto y cómo se hace, que cuando una empresa, ya sea pequeña, mediana o grande, quiera despedir a uno o más trabajadores, vaya primero en consulta a la Secretaría de Trabajo y se arme una mesa de negociación al respecto. Yo creo que eso es un tema que hoy por hoy incide más que el bono, porque acá siempre pasa lo siguiente, cuando hay una recesión tan grande como la que tenemos, como vemos en el caso de la industria, una caída inclusive por encima de lo que muchos suponíamos iba a ocurrir, vamos a hablar claro, nadie esperaba una caída del 11% en las actividades industriales. Cuando existe esto, existe el riesgo de perder el trabajo, en general, en el sindicato se habla de primero defender el salario nominal y después el real. O sea, el nominal es no perder el trabajo. Y después, si la cosa empieza a mejorar, empezar a pelear una mejora en el salario real. Pasó en varias etapas de crisis argentina. Y yo creo que el tema de los 5.000 pesos es un buen indicio. Hasta 5.000, no es 5.000. Por eso vamos a ver el decreto, ¿no? Porque... Pero tengo entendido que la historia es hasta 5.000, no 5.000. Claro, bueno, lo que pasa y en dos tramos. Que cada uno en dos tramos. En noviembre y enero. Exacto. Sí, cada empresa podía elegir... Pero insisto, para mí es más importante lo otro, que es frenar los despidos, que hoy está habiendo muchos problemas porque directamente hoy un obrero, un empleado que pierde el trabajo se cae de su clase social. Sí, ¿no? claro, obviamente. Que se está viviendo. Así que bueno, los compañeros sindicalistas me decían, ¿no? Y algunos vamos a esperar el decreto, a ver cómo sale. Pero en general lo que veo es una vocación de diálogo porque todo el mundo es consciente que la situación es complicada. Y cuando es complicada todos tenemos que sumar. No, por supuesto. Y que el gobierno haya llegado a esta instancia me parece positivo. Sí, ¿no? Buena gestión de Jorge Tiraca y Dante Sica. Desde el gobierno. En este tema. Sí. En este tema. Y usted recién hablaba, Aldo, de la situación hoy de la industria, etcétera. Hablando de la economía general. Sí, señor. ¿Pasó lo peor ya o vamos a seguir viendo más todavía, caídas, más desempleo? Mira, nosotros tenemos más puestos de trabajo recortados? Y esa es la pelea que ese se es el dio. termómetro, ¿no? Sí. A ver, nosotros estamos comparando este año contra el año pasado, mes a mes, cuando la economía crecía al 2,5, 2,6%. Entonces es muy difícil sí, la comparación no más. que aumente por la recesión. Pero el problema, por ejemplo, en el primer trimestre del 19 se va a estar comparando con un primer trimestre del 18 que también fue bueno. Veníamos creciendo al 3-4%. La caída de la economía empezó en abril. Así que es muy probable que a raíz de esto, no tanto porque crezcamos, sino porque recuperamos algo, a partir de abril-mayo los índices de caída de la actividad económica no sean tan abruptos como está pasando en ¿Tiene estos algún meses. número de cuántos puestos de trabajo se perdieron? Bueno, en la industria se habla de entre 60 y 70.000 puestos de trabajo. No tenemos todavía nosotros el dato de las suspensiones, que también hay muchas, las suspensiones parciales y demás. Más que nada eso se da en la industria automotriz y los proveedores autopartistas. Y por otro lado, en el sector público no hubo caída de empleo, sino que se generaron poquitos, 3.000, 4.000 empleos. Tengamos en cuenta que en el empleo público tenemos municipios, provincias y nación, y que hay dos sectores, educación y salud, que no cae la actividad, porque eso es por crecimiento vegetativo. Exacto. Entonces, hay que seguir tomando gente en los hospitales o en la educación, porque bueno, la población crece y ahí se toman más empleados públicos. Cuando usted dice
que el año pasado estábamos creciendo, a principios de este año también. Ahí nadie preveía que podían estallar las bombas que estallaron meses después. Sí, a ver. En general nadie, en esta mesa, por lo menos los economistas que venían, decían... Lo que pasa es que es muy difícil prever el momento exacto que se pueda producir ese estallido de bombas o lo que sea. O lo que venga. Lo que sí sabíamos que estábamos muy débiles desde el punto de vista de los flujos externos y de la deuda. ¿Por qué? Yo hoy le decía a un cliente mío, digo, vos fíjate lo que le pasó al gobierno. Los 2 primeros años el país se endeudó para evitar el ajuste. Y ahora hay que hacer el ajuste para pagar lo que se endeudó. El problema es que pasaron 3 años. Claro. Entonces, en este tema de escoba nueva, barre bien, hoy el costo político que paga el gobierno después de 3 años de tener que hacer un ajuste como el que se está haciendo es mucho más alto si lo hubiese dicho a principio de su gestión. ¿No habrá otra bomba por ahí que no veamos? Que no nos pasará lo mismo de vuelta? Hay un tema interno y externo. En el interno seguimos dudando, y en mi caso es una de mis especialidades, que es política monetaria y financiera, qué va a pasar con este tema de la política monetaria, las LELIQ. Sí, contame una cosa, Willy. Creo que los datos de la economía, o por lo menos de inflación, están para abajo, ¿no? Yo tengo información de la gente del gobierno que tienen mediciones privadas, no del INDEC, día a día, ¿no? O con atraso de 3 días. Incluso hay una consultora que pertenece al hijo del exministro Cavallo. Y le está dando en el mes de noviembre, en lo que va de noviembre, una caída bastante importante, o un freno, digamos, de la inflación importante. ¿Usted lo ve posible eso? A ver, del 50%, o sea, de 6 a 3, ¿no? Sí, una cosa así. No tenemos datos de noviembre, a Gata sí tenemos de octubre. Estamos hoy a 5 o 6 de noviembre sí, hay 4 y días estamos cerrando octubre. En octubre da entre 5 y 6%. Venimos de 2 o 3 meses del 5 o 6%. Sería razonable que baje. Pero en inflación hay que ser muy cuidadosos porque hay problemas inerciales. O sea, cuando venís de una inflación tan alta no es tan fácil bajarla de ese 5 o 6 al 3% porque hay productos que se terminan ajustando en los últimos días, en los primeros días. Pasa con la nafta, que vienen cuotas. Está previsto en noviembre, diciembre, en mi consultora tenemos previsto entre un 3 y un 4% de inflación en noviembre y en diciembre. Por eso la proyección de inflación... Creo que el gobierno espera abajo de 3 en noviembre. Sí, a nosotros no nos da tan bajo porque también depende del día de corte. Es muy difícil de explicar, pero ojo que hay ajuste de algunos precios regulados que van a impactar, está el ajuste en noviembre de las prepagas y están viniendo algunas listas de alimentos donde se comienzan a trasladar el índice altísimo que hubo en septiembre, mayorista del 16%. Eso se va a terminar en algún momento, en varios meses, 2 o 3 meses, trasladando a precio minorista. Ojalá sea ese 3%, yo no lo veo, y aparte ojo con la estacionalidad, porque diciembre es un mes de cambio de temporada, están las fiestas y generalmente diciembre es mes de fantasma de caos social, ¿usted lo ve así? No, yo no veo ninguna teoría de conflictividad social. Acá los conflictos sociales que tuvimos muy fuertes, que fue diciembre del 2001 y la salida de Alfonsín en el 89, porque te acordás de la hiperinflación, fueron conflictos que venían de los barrios más poblados del Gran Buenos Aires. ¿Hubo algún conflicto en el gobierno de Cristina? Yo me acuerdo que empezó en Bariloche. De un supermercado en Ramal muy pobres que bajaban, ¿no? Hubo saqueos, eso se contagió, llegó hasta la zona de Tigre. A San Fernando. A San Fernando. Carrefour de San Fernando. Carrefour, que fue la gendarmería. Sí, después ahí se distribuyeron. En Campana Zárate también hubo problemas y saqueos. Pero yo digo, hoy, ojo, porque los sectores bajos están, si comparamos con el 2001, están más contenidos ahora. Hay más contención. Porque y hay mucha más plata del gobierno a los sectores sociales que con Cristina. Está la asignación universal por hijo, que reciben 5 millones de chicos. Eso está entre 1.800 y 2.000 pesos. Hubo un plus ahora, creo que en octubre, noviembre, sobre esos planes. No es mucha plata, pero todo ayuda.
están los planes de las cooperativas. Además hay bolsones de comida. Sí, hay asistencia social, hay asistencia que no es social. lo que nos tiene que poner alegre, pero estoy hablando de otra cosa. O sea, que no hay caldo de cultivo para que eso suceda. Yo creo Ahí el trabajo de Carolina Stanley me parece que en estos momentos es clave. Hay una mezcla, también los intendentes del Gran Buenos Aires están También trabajando mucho en el muy tema, bien. porque ningún intendente le gusta que le estalle en su ciudad. Exactamente. Vamos a hablar claro, porque esto es así. Obviamente. Ahora, no hay una hipótesis en ese sentido. Tengamos en cuenta también los ambientes políticos de cada momento. Cuando fue el estallido Alfonsín veníamos de la hiperinflación, el estallido del Austral, pero ya había ganado las elecciones Menem. Y en el diciembre del 2001, que fue la crisis del corralón, la crisis de la convertibilidad, la elección de la provincia de Buenos Aires la había ganado Duhalde a senador, con más del 40% claro. de los votos. Segundo había salido con 20 puntos don Raúl Alfonsín. Y en general el peronismo había ganado en todo el país las elecciones legislativas de... Gran derrota de la Rúa fue. Una gran derrota. Entonces eso también generó esa conflictividad que terminó de la peor manera posible con el conflicto de fin de año, no solo con los muertos en la calle, sino un cambio Aldo, 7 veces del gobierno. Sí, sí, tal cual. Había una debilidad grande. Tuvimos 5 presidentes en Yo poco no veo tiempo. esa hipótesis hoy, discúlpame. Sí veo tensiones, más que nada, ¿sabes dónde veo? Políticas. Son tensiones políticas. Sí. Y creadas por la izquierda y el kirchnerismo. Sí, ¿no? sí, que ahí, pero- ahí funcionan. Mira, si no hay totalmente. caldo de cultivo, no hay ni izquierda ni kirchnerismo. La gente... No, pero a lo ver, buscan. El caldo Bueno, de pero- cultivo. lo Pero están motorizan, buscando. lo motorizan. En política todo el mundo busca sacar su ventaja. A mí No, no, me no, gusta no, que bueno, eso está ocurra, bien. pero cuando ves debilidad del oponente, lo ha hecho... Escúchame, el PRO cuando veía débil a Cristina hacían los cacerolazos, las marchas, y está bien, digamos... Pero nadie no- ponía plata para que salga cacerolear Bueno, la es gente. un tema que hay que ahí no analizar ponía a nadie fondo. plata y menos fondos públicos para sacar la claro, cacerola. En fin, es un tema mucho más de fondo. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. En la clase trabajadora, que es la clase media, media-baja, hay niveles de conflictividad por lo que acabamos de hablar. Falta de empleo, caída del salario real, incertidumbre en si va a seguir teniendo trabajo, los que hacen changa, los monotributistas, la presión Claro. fiscal. Es un caldo de cultivo. Ahora, ese sector de la sociedad no es de salir y prenderle fuego a un supermercado, sino es salir, hacer una marcha, protestar o hacer un paro. Yo creo que por ese lado sí va a haber conflictividad, pero insisto, yo no veo un estallido social. Aldo, ¿y qué expectativa tiene del Brasil de Bolsonaro? Bueno, el otro día hablé con quien fue hace un par de años presidente de la Unión Industrial de San Pablo. De la Fiespi. Y él eran muy conservadores en el análisis que hacían, ¿no? Nuestra preocupación tiene que ser qué va a pasar con el Mercosur. Y ahí, vos lo sabés mejor que yo, define Itamaraty. Yo no creo que Bolsonaro solo... Bolsonaro. defina. Bolsonaro, perdón. Pueda alterar La bolsonera Sí, es otra Cristina. cosa. Pero eso es acá. Digo, qué paradójico, Allá ¿no? es Bolsonaro, aquí es Bolsonera. Claro, Pero exactamente. Es Cristina. otro bolso. Es otra cosa. Ahora, exactamente. también hay que tener en cuenta que el Bolsonaro dicen que va a venir al G20 antes de ir a Chile. A lo mejor ni se saluda con Macri, ojalá que sí. Sí, obvio. Pero al Bolsonaro, final viene. ¿Cómo no? ¿Por qué no? Sí, viene. Viene, bueno, es una buena noticia. Es Porque- más, creo que Temer, Michel Temer, Michel se llama, ¿no? Sí, sí. Sí. Michel Temer, el actual presidente de Brasil, le ha mandado o ha llamado a Bolsonaro para decirle, señor, yo tengo varios viajes, uno de ellos al G20. ¿Me quiere acompañar? ¿Quiere venir conmigo? Y es una Y oportunidad es para muy Bolsonaro. posible, Es lo que dijimos acá, ¿te es acordás? muy posible que Bolsonaro venga con Temer ahora al G20. Claro. Es posible. Es una oportunidad. Claro. Se Y la dan antes de asumir, Pero se porque la dan no va a en- venir como presidente, va a se- venir como presidente electo. Se la dan en bandeja. Pero Acá está obviamente. el presidente, te presento al próximo presidente, Pero, a Trump, Xi obviamente. Jinping, Macri, etc. Y además, Bolsonaro tiene la oportunidad de venir al primer país, a la República Argentina, Claro. antes de ir a Chile, Antes antes de ir a queda bien. Paraguay, y queda bien. Queda todo Es bien. una tradición brasilera eso. Yo me acuerdo en el 2002 cuando Lula gana la elección y se iba a Cardoso. A mí me tocó estar en Brasilia con Lavagna y Duhalde porque era la reunión anual del Mercosur de ministros de Economía y presidente del Banco Central. Y vinieron los dos. Estaba Ahora, Cardoso y Lula. Si es verdad que Bolsonaro lo emula a Trump,
Trump pateó el NAFTA y lo renegoció. Ah, sí. ¿Puede pasar con el Mercosur y Bolsonaro? Yo no creo. Ok. Posiblemente haya una negociación intermedia, pero me gustaría, y que conozco la posición de Itamaraty, que es la Cancillería. Ustedes saben que Brasil mantiene la tradición histórica de la Cancillería portuguesa. Del Imperio del Brasil. Claro, ¿por qué? Porque el reinado de Portugal en 1700 era un reinado débil y perdía cuanta batalla tenía con los españoles o los franceses, tanto en el mar como en tierra. Entonces desarrollaron una política de lo que perdían en el campo de batalla, trataban de ganarlo en la mesa de negociación. Entonces Itamaraty heredó esa tradición portuguesa y son muy fuertes. Muy fuertes. Entonces hay que ver la opinión de Itamaraty. Itamaraty siempre tiene como una cuestión de cuestión de Estado que a largo trasciende de largo plazo. a cada uno de los presidentes. De largo plazo. Los tipos piensan el país y las relaciones a largo plazo. Pro Mercosur. Exactamente. Es impresionante, un pequeño dato. En Itamaraty se refugiaron cuando Brasil se transforma en república, termina de ser imperio. Todos los nobles del imperio, los nobles del emperador Pedro II, pasaron a ser diplomáticos. Así es. Es la tradición portuguesa, tal cual lo dice usted. Sí, mantuvieron esa tradición. Así que yo no soy tan pesimista con respecto al Mercosur. Aparte nosotros lo necesitamos también, que el Mercosur se mantenga. No nos olvidemos que el 20% de las exportaciones totales argentinas son al Mercosur y el 40% de las manufacturas de origen industrial. Lo que pasa es que con Cristina el Mercosur funcionó, el Mercosur político, pero no el económico. Sí, tuvo... Con esta cuestión de que queremos a Chávez y queremos... Metimos Venezuela, metimos Bolivia. Claro, por eso. Pero siempre, entonces, se hizo más político que económico, ¿no? Lo que pasa es que el Mercosur nunca terminó de desarrollarse en su totalidad desde lo económico, porque siempre lo acapararon las grandes empresas, fundamentalmente la industria automotriz y los autopartistas. Yo era autopartista hace 10 años y exportaba a Brasil, porque había un ida y vuelta. Esa fue la ley que manejó el actual gobernador de Córdoba, secretario de Industria con Cabello, Schiaretti, que fue la ley de acuerdo comercial. Y no nos olvidemos que el Mercosur nace en la gestión Alfonsín. Y era, en realidad el Mercosur más que un acuerdo comercial es un acuerdo aduanero. Hay que desarrollarlo, pero nosotros tenemos que apoyar mucho. Intentó funcionar como la Unión Europea, pero no lo logró. Y se quedó a recontramitad de camino, ¿no? Es verdad, es así. Falta mucho. Falta un recorrido. Aldo, gracias, No, al contrario, gracias por la invitación. Gracias por venir, Muy bien, muchísimas, gracias. pero muchísimas gracias.